la bienvenida a la organización y al encuentro. Tenemos una numerosa mesa que va a ser tan numerosa como fructífera, ya desde ya lo digo, exceptuando la coordinadora. Y creo que es un buen momento para que recordemos la alegría de estar juntos. En la mayoría de los casos estamos contentos, como le dije a María, lo importante es el abrazo. Y también algunas ausencias a las que le quiero dedicar un breve homenaje. María Esther Férez, de Chile, y Manuel Real, de Argentina. Dos mujeres extraordinarias que fueron importantísimas en la historia del Grupo de Bolonia y en el grupo de gestión política de sus respectivos países. Así que creo que para ellas podemos hacer un aplauso. Gracias. Bueno, el panel tiene, como dije, 8 participantes y un bis. 8 participantes y un bis. Tenemos acá a Alfredo Portal, que está dispuesto y decidido a salir al toro, pero al toro, no es cualquier toro, es el gran toro. Bueno, la compañera no pudo venir porque tenían problemas en salud. Y el representante del Perú, Alfredo Portal, que nos va a decir a qué año concluyó en nuestra organización y en los cursos de Bolonia. ¿Cuándo fuiste? Yo estuve en el año 2016. 2016. Bueno, podemos dejar pasar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, como suele ocurrir en los ámbitos boloñeses, es boloñense Castilla-La Mancha, es saber dónde estamos para tratar de generar acciones, propuestas para el futuro. Esta mesa debería lograr brevemente una fotografía de la situación actual de nuestros países, sobre todo teniendo en cuenta que hemos atravesado un periodo excepcional de graves cambios sociales y de graves daños sociales por la pandemia. Entonces, la idea es que cada uno de los que aquí presentes, en un rango no mayor de 12 minutos, si de menos van todos una misma bolsa, así que lo agradecemos, nos vayan contando qué pasa en cada uno de sus países y sobre todo con la mirada de la realidad reciente de las medidas que se adoptaron para superar la pandemia y hacer frente al choque social que significó la pérdida del empleo, en la destrucción de puestos de trabajo, en la imposibilidad de trabajar, y tanto que tiene que ver con lo que a nosotros nos interesa. Entonces, le voy a dar la palabra al compañero peruano. Muy buenos días. Soy Alfredo Portal, vengo de Lima, República del Perú. Y básicamente el principal problema que afecta los derechos de los trabajadores es la extrema informalidad laboral, ¿no? El derecho nos alude a una estructura normativa formal y también a un aparato que tiene capacidad de fiscalizar y de hacer cumplir la ley, ¿no? Principal mal es la informalidad, que es un término un poco eufemístico para aludir a la ilegalidad, ¿no? Los últimos datos del Ministerio de Trabajo dan una
panorama de casi un 70% de la PEA está en la informalidad, o sea, al margen de las normas legales. Y el otro porcentaje menor, alrededor del 30%, está en la formalidad. Tiene un contrato de trabajo formal y tienen acceso a todos los derechos, remuneración, beneficios sociales, cotizan a la seguridad social, están en capacidad de sindicalizarse. Ojo, están en capacidad de sindicalizarse porque de ese 30%, la inmensa mayoría de los trabajadores formales están sujetos a contratos temporales, ¿no? Contratos que en promedio tienen una duración de un año y que se van renovando cada cierto tiempo. Un trabajador temporal es muy difícil que se pueda sindicalizar, que va a integrar una estructura sindical, porque tiene riesgo de que no le renueven el contrato y pueda perder su trabajo. En este panorama, el mayor empleador en el país sigue siendo el Estado, el sector público. Y gran parte de la mano de obra estatal, de trabajadores públicos, también están en una situación de informalidad. Abundan en el sector público estos contratos de locación de servicios, justamente para prestar asesorías especializadas, pero que en realidad se usan para encubrir una relación laboral. También gran parte de los trabajadores públicos están sujetos a contratos temporales, que son los llamados contratos CAS, Contratación Administrativa de Servicios, que fue un tipo de modalidad contractual que, interesante analizar, se creó para estar al margen de la legislación laboral. Supuestamente era el derecho administrativo el que regulaba esta relación, ¿no? El CAS no era un trabajo, no tenía una relación de trabajo, era una relación administrativa. Entonces, es a través de sentencias del Tribunal Constitucional que se laboralizó esta relación administrativa. La gran mayoría de los servidores públicos son, en caso de contratos temporales que tienen una duración hasta el 31 de diciembre de cada año. El 31 de diciembre se extingue ese contrato y el trabajador CAS está con el riesgo de que no le vayan a renovar para el siguiente año, ¿no? Obviamente también es muy difícil sindicalizarse con una relación contractual de ese tipo. Se exponía qué es lo que ha ocurrido en la pandemia. Esta situación de informalidad se ha exacerbado y los mayores sectores afectados por la informalidad son mujeres y jóvenes. Esos son los más perjudicados por la informalidad. Es importante también mencionar, en el Perú hay cerca de 1 millón de inmigrantes venezolanos a quienes esta situación de informalidad les había permitido integrarse a realizar actividades productivas y a generarse un ingreso. La situación después de la pandemia también es de afectación hacia las posibilidades de estas personas de poder generarse ingresos a través de, ya no del contrato de trabajo formal, simplemente su participación en la economía, ¿no? El día de ayer le comentaba a mis compañeros, oigan, el panorama de mi país es desolador, solamente les voy a decir malas noticias. La verdad no me gusta estar comentando los aspectos negativos de la situación de mi país. Entonces, ¿qué posibilidades de mejora se pueden haber en la situación peruana? Podría hablar de la sociedad civil, o los sindicatos. Como les decía, el porcentaje de la PEA sindicalizado es uno de los más ínfimos a nivel del continente americano. O sea, casi el 1 y tanto por ciento de la PEA está sindicalizado, ¿no?
toda la discusión respecto a formalidad y derechos laborales se ha perdido del debate público. O sea, en estas últimas elecciones, en el año 2021, el tema laboral no ha aparecido en el debate político. Tenemos actualmente un presidente que es un dirigente sindical de uno de los sectores, digamos, más fuertes en temas de formalidad, que es el magisterio. Los profesores, la gran mayoría de los profesores, tienen como empleador al sector público y tienen una resolución de nombramiento que, digamos, les permite acceder a la posibilidad de ejercer derechos. No es casual que uno de los sindicatos más poderosos, sino el más poderoso, sea el sindicato magisterial. Tenemos un presidente que es sindicalista, que lideró una huelga muy prolongada en el año 2017. ¿Puede ser esto una posibilidad de mejora de la situación de los derechos de los trabajadores en el Perú? La posibilidad está abierta. El tema es que esto de la informalidad no solamente afecta a lo que es la población económicamente activa, sino que es un mal que afecta a la totalidad de la vida en el país, ¿no? Se habla que no hay instituciones, que la sociedad se ha informalizado, ¿no? Parte de la formalidad son también partidos políticos, sindicatos, gremios, ¿no? Eso se ha perdido y por parte del actual gobierno, si el gobierno recibiese una presión por parte de organizaciones de la sociedad civil o de los propios sindicatos, podría tener como una de sus prioridades el aumentar la cantidad de puestos de trabajo formales, ¿no?, dentro de la ley. Lamentablemente, por parte del presidente y del actual gobierno, digamos, como les había dicho, no está entre sus prioridades el tema de generación de puestos de trabajo con derechos. No es un tema que esté presente en el debate público. Quienes acaparan el debate público es toda esta discusión respecto a flexibilizar aún más la legislación laboral, con el argumento de que a mayor flexibilidad se facilitaría la generación de puestos de trabajo, ¿no? Ese es un argumento presente desde el sector empresarial. Para el sector empresarial, la vigencia de derechos en tener que contratar dentro de la ley es esto como un obstáculo para la generación de puestos de trabajo. Entonces, frente a este panorama desolador, ¿qué se podría hacer? Comentaba, y la capacidad de fiscalización del Estado, es mínima. Gran parte de los inspectores están sujetos a estos contratos CAS, son trabajadores temporales, y también abundan los locadores, ¿no?, prestadores de servicios, que se genera esta ficción, que son una serie de contratistas que tienen un contrato de locación de servicios y ofrecen sus servicios a la autoridad administrativa. O sea, formalmente no son trabajadores, son locadores, ¿no? Realmente con una capacidad inspectiva así, la posibilidad de fiscalizar y aplicar la ley es mínima. Básicamente se reduce lo que es la PEA de la ciudad de Lima y de las principales actividades formales, como es la minería o la pesca. Otro tema, o sea, parte de lo que es la fiscalización estatal no se espera mucho. Lo que sí,
digamos, genera expectativa es la actuación del Poder Judicial, de los jueces, tanto de la justicia ordinaria como de la justicia constitucional, que a través de sentencias han logrado ampliar el panorama de ejercicio de derechos por parte de los trabajadores, ¿no? Como les había mencionado, el caso de esta contratación administrativa que fue creada como una manera de flexibilizar las relaciones de trabajo al interior del Estado, expresamente la ley, decreto legislativo 1057, decía que esto no era una relación laboral, era una relación administrativa, pero a raíz de sentencias del Tribunal Constitucional se ha establecido que esta es una relación laboral y que los trabajadores CAS son trabajadores, están sujetos a los principios de derecho del trabajo y también pueden sindicalizarse, ¿no? Ya se están generando sindicatos de trabajadores CAS, ¿no? Entonces, si hay alguna expectativa de mejora, viene por parte de los jueces, tanto de los jueces ordinarios como de la justicia constitucional, que están en capacidad de aplicar y hacer cumplir los principios y los valores que guían al derecho del trabajo, ¿no? Ese es el panorama de lo que ocurre en mi país. No es el mejor panorama posible, pero hay posibilidades de mejora, y la mejora va por el tema de los jueces, de la aplicación de la justicia. Ok. Muchísimas gracias. La siguiente intervención va a estar a cargo de Raquel Paese, que también hace un toro un poquito más demorado por 24 horas, pero que le agradecemos muchísimo su presencia. Es una abogada sindical y pertenece a la gloriosa 2019, ¿no? Sí. Porque después de la 2019 el virus, así que, bueno. La siguiente, para ir preparándose en cátedra, es Marcela Torres, animal, tener un tipo, que es de Chile y que también pertenece a la misma generación. Así que primero nos va a exponer Raquel Paese y inmediatamente después Marcela. Gracias. Bueno, yo voy a hablar en portuñol porque soy del sur de Brasil, de Porto Alegre, de la ciudad del Foro Social Mundial, pero ahí hablamos portuñol. Voy a intentar y si alguien tiver dudas sobre lo que hablo, me pregunta de nuevo. Vengo sustituida al compañero y amigo Eymar Guercio, de abogado sindical de la CUT Nacional, de la Central Única de los Trabajadores, que es la principal central de Brasil. Voy a obedecer, no sé cómo se dice, pero a nuestro grande mestre Pedro Bulimete. Creo que para hablar de Brasil tenemos que entender que estamos en un periodo totalmente extraordinario en nuestro país. Estamos con un panorama totalmente distinto que teníamos hace pocos meses atrás. Ganamos una elección con poca diferencia, por increíble que pueda parecer, y ayer estábamos intentando explicar a nuestros amigos de Italia, de Argentina, por qué después de un gobierno fascista, durante 4 años, tuvimos esta victoria tan apretada en términos de decisión de la población. Estamos en una fase de transición que es importante y crucial para nosotros. Los últimos días del gobierno Bolsonaro, que lo llamamos de innominable, para no decir el nombre del sujeto. Y estamos intentando retomar un ambiente democrático. Eso es lo más importante para nosotros.
pero está difícil porque tenemos manifestaciones en todo Brasil articuladas y manifestaciones pidiendo, ¿no?, la intervención militar, la vuelta de la dictadura militar. Estamos ahí con gente arrodillada, se dice, en frente a las unidades militares en Brasil todo. Así que está bastante difícil y tenso el periodo. Pero el gobierno del Inominável fue para nosotros y para el movimiento sindical, porque hablo de la perspectiva de los sindicatos y del movimiento sindical, una amenaza existencial a la clase trabajadora. Hubo en este periodo una promoción de políticas constantes, permanentes de precarización del empleo y queda del poder adquisitivo de los sueldos. Eso inició con el gobierno ilegítimo de Temer, que sucedió a Dilma, al presidente Dilma, que se fue por un impeachment que ahora se ve que no tiene, bueno, desde aquella época, pero ahora está comprobado que técnicamente no había ninguna razón, además de la razón política de echarla. Entonces tuvimos una reforma laboral en 2017 que hizo una alteración total de las reglas de la regulación del trabajo. Y todo en el sentido de precarización total de la relación de trabajo. Bolsonaro, el Inominável, recolocó el país, el Brasil, en el mapa de la hambre. Eso es muy importante para nosotros, ese tema. Más de la mitad de la población de Brasil sufre de inseguranza alimentaria. 46% de los blancos, de hombres y mujeres blancas, sufren de inseguranza alimentaria y 65% de la población negra sufre de esta forma, que sea así flaca, media o grave. Entonces, ayer fui con mis compañeros que están aquí en nuestra chica delegación de Brasil, fuimos a Malva y ahí había una pintura que para mí es bárbara, de Antonio Berni, argentino, de una manifestación de 1934, que había un cartel, pan y trabajo. Eso para nosotros es lo que, me parece que es el tema central ahí en Brasil, y Lula tiene esta conciencia de que este es un tema a ser tratado con urgencia. De los datos que nos pidieron para compartir aquí, tenemos una población de 214 millones de personas, empleados son 42 millones de personas, informales 40 millones, trabajadores en aplicativos, ¿no?, que son todos informales, son 1,5 millones de personas. Solo de Uber Brasil tenemos 1 millón de motoristas cadastrados. El sueldo mínimo nacional está en $227, ¿no?, y está sin ser elevado, aumentando hace 4 años. Había una política que fue modificada y ahora tenemos los sueldos prácticamente congelados. El desempleo está en 8,9%, son 9.700.000 personas, ¿no?, ahora en septiembre, y tenemos una población de desalentados que es de 4,5 millones de personas, que son las personas que desistieron, no buscan más trabajo. Entonces, tenemos 2 cuestiones. La mitad de la población está fuera de la protección de la regulación del trabajo,
fuera de la protección social sindical. O sea, son personas que no tienen acceso a los derechos que yo costumo llamar de derechos de ciudadanía. Entonces, y es la mitad de la población económicamente activa. La otra mitad, que tiene empleo con carteira assinada, como decimos nosotros, un registro formal, que es la otra mitad, está totalmente empobrecida, porque los sueldos vienen bajando, ¿no? Del sentido del poder adquisitivo en esos años, a una forma, haciendo la suma de los últimos años, los sueldos fueron bajando como a 20% del poder adquisitivo. Entonces hay un proceso que llamamos de pauperización, que es empobrecimiento aquí, ¿no? Extremo del trabajo formal, de los que llamamos de incluídos. Así que, en ese sentido, Lula, a la frente de Lula, y no podemos decir para Lula, pero a todos nosotros nos coloca este desafío, ¿no? Que son gigantes y mucho más grandes de lo que teníamos en 2003, mucho más grandes. Entonces se estabelece un reto, como dicen ustedes, al movimiento sindical de ser propositivo. Y eso hubo, por lo menos se puede decir así, un punto positivo en este periodo, que fue tan difícil que las centrales, porque ustedes saben que en Brasil tenemos varias centrales, y las 9 principales hicieron un fórum de las centrales y pasaron a actuar, ¿no? De una forma conjunta, unitaria, con una pauta única, con un movimiento único. Y el primer movimiento fue el de echar a Bolsonaro, y tuvieron un papel bastante importante. Entonces, la central también está en ese sentido de combater la fome. ¿Y de qué forma vamos a combater la hambre en Brasil? Hay una actuación conjunta de las centrales, y ahora en el gobierno de transición se constituyó, ¿no? Fueron creados 31 grupos temáticos, uno sobre trabajo, y las 4 principales centrales están en este grupo de trabajo, junto con personas más técnicas de la universidad, como le decía la ministra, o sea, personas que están ahí junto con las centrales para, a partir de datos, poder hacer propuestas concretas. Tuvimos un grande debate, hay una pauta nesse sentido, e aí encerra logo. Pronto. De una revocación parcial de la reforma de 2017, y como dice nuestro profesor Antonio Bayros, la reforma no se hace de un día para otro. La reforma es un proceso largo, y España lo vio como fue difícil y casi no logró éxito en ese sentido. Políticas, ¿no? Un conjunto de políticas voltadas a la salud, a la protección social, habitación y transporte, una regulación de los empleos intermediados por aplicativos, el fortalecimiento de los sindicatos y de las negociaciones colectivas, y la valoración del sueldo mínimo, manteniendo los programas de transferencia de renta para las personas que están fuera del espectro de protección social. Yo quería decir que, encerrando, estamos iniciando un camino largo, difícil, ¿no? Pero siempre recurro a las palabras de uno de mis escritores que más gustó, Ernesto Sábato, el argentino, que siempre fue escéptico, era físico también de formación, que él dijo que el ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos.
porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Eso esperamos. Gracias. Gracias, Marcela, por participación. Muchas gracias. Bueno, voy a partir, bueno, como ustedes saben, soy de Chile. En nuestro caso, la verdad es que la crisis sanitaria se convirtió rápidamente en una crisis de ocupación y de empleo. En nuestro caso, no hicimos frente solo a una crisis sanitaria, nosotros veníamos ya con una crisis institucional. Y por lo tanto, cómo enfrentamos esta crisis sanitaria fue muy diverso. Lo enfrentamos incluso con mucha esperanza, con varias medidas que se implementaron, pero en el camino nos ocurrieron otras cosas que les voy a contar ahora con una breve reseña de cómo fuimos enfrentando con ciertas políticas que podríamos decir más bien son soluciones técnicas que se dieron desde el gobierno de la época, con soluciones tardías, pero que algunas podríamos decir que fueron instaladas y que se han instalado ahora en la actual administración del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero todas en realidad respondieron a cuestiones más bien cíclicas. Así que bueno, el primer caso de COVID-19 se confirmó en nuestro país el 3 de marzo del 2020 y el 16 de marzo ya se anunció la suspensión de clases en todos los establecimientos educacionales para declarar el estado de excepción, de estado de catástrofe por calamidad pública el 18 de marzo. Y según la evolución del contagio se fueron cerrando, ¿no es cierto?, y imponiendo restricciones más bien de modalidad de movilidad, bien digo, en las distintas regiones, a nivel comunal también. Y ya la segunda semana de mayo, ya la verdad es que estábamos con la suspensión y la falta de movilidad de todo el país, que se empezó a liberalizar ya en octubre del mismo año 2020, ¿no? En que las comunas estuvieron en realidad en cuarentena y en etapa de confinamiento para pasar ya en confinamiento más bien parcial. Bueno, estas medidas tuvieron mucho impacto en todo, especialmente en la economía. Y lo que quiero revisar más bien son las políticas que se introdujeron más bien para la protección y salud de los trabajadores y el sostenimiento del empleo como eje central. Y antes voy a dar unos datos respecto de la tasa de desocupación. En el 2020 la estimación de la tasa de desocupación anual fue del 10,7%, que aumentó en 13,5% puntos porcentuales respecto del año 2019. Los ocupados decrecieron en un 12,3% en el 2020, incididos por los trabajadores por cuenta propia, 20,6%, y los asalariados formales, menos 7,7%. Los desocupados se expandieron entonces en un 34,5%, incidiendo el comercio, la ocupación, el alojamiento y el comercio de comida, que fueron los sectores más incidantes en la reducción de ocupados. Y la tasa de ocupación informal anual se sitúa en el 25,6%, siendo la más baja desde el inicio de la pandemia. Ya el 2021, durante el trimestre móvil diciembre 2021 y febrero 2022, la tasa fue de un 7,5%, de acuerdo con la información que nos entrega la Encuesta Nacional de Empleo que se elabora el Instituto Nacional de Estadística en Chile. Esta cifra significa un descenso de 2,8 puntos porcentuales en 12 meses, producto del alza de la fuerza de trabajo, pero con una menor presencia de personas ocupadas. Y las personas desocupadas disminuyeron, pero incididas por quienes se encontraban bien cesantes o los que buscaban trabajo por primera vez. En cuanto por sexo, bueno, la tasa de desocupación de las mujeres se sitúa en un 8,3% y de los hombres en un 6,9%, decreciendo en 12 meses en 2,7 puntos porcentuales respectivamente. Las personas ocupadas posteriormente tuvieron un aumento del 7,4% y en esto incidió principalmente que volvieran las mujeres al mercado del trabajo y algunos hombres, que fue el 5,6%. La expansión de la población ocupada fue influida también por el comercio, que empezó con la apertura, ¿no es cierto?, a crecer, la construcción y la industria manufacturera, y especialmente se observó un alza en las personas asalariadas formales y los trabajadores o trabajadoras por cuenta propia.
La tasa de ocupación informal finalmente alcanzó un 27,8% y creció en 1,3 puntos porcentuales en 12 meses. Las personas ocupadas informales también aumentaron en un 12,9% y seguidas también por hombres, en un 12,6%, por las mujeres en un 13,2%. Como se dan cuenta, el panorama, ¿no es cierto?, entre Perú y Brasil estamos muy similares. Y en cuanto a los indicadores actuales, la verdad es que tenemos una tasa de desocupación en el último trimestre móvil bastante preocupante, que es del 8%. ¿Qué pasó en el gobierno de la época? El gobierno, bueno, respondió poco después de que se declarara el estado de catástrofe con un paquete de medidas que apuntaron a rescatar principalmente a las empresas y a los empleadores. Y bueno, promover sí la salud y seguridad en el trabajo, eso sí, y asegurar el ingreso a las personas con algunas medidas, ya que luego fueron complementadas por otras más amplias y por otras leyes que tuvieron que además venir a explicitar las leyes que habían ya dictado y aumentaron de alguna manera la cobertura en la protección, pero sobre todo para asegurar ingresos, pero estas políticas fueron muy tardías, fueron también insuficientes dada la magnitud de la crisis que se estaba viviendo y considerando también que eran medidas a mediano y largo plazo, pero el impacto de la pandemia en realidad no tuvo precedentes, es decir, se pensaba que íbamos a salir de la pandemia mucho más pronto de lo que ocurrió. Entonces las medidas en realidad fueron proyectadas más bien en un mediano plazo. Y entre el trimestre abril y junio del 2019 y el del 2020, la ocupación se contrajo en un 20%. ¿Qué medidas se tomaron? Bueno, se reforzaron las medidas de salud y de protección a los trabajadores, sí, con condiciones sanitarias extremas. En realidad se extremaron con protocolos que debían ser implementados por la Dirección del Trabajo, pero tenemos la misma situación nosotros de una capacidad inspectiva realmente bastante precaria, con pocos funcionarios en la Dirección del Trabajo y con muy limitadas posibilidades de interpretación también de la legislación laboral, lo que hace finalmente que todas estas cuestiones queden solo en interpretaciones y que tengamos que recurrir, ¿no es cierto?, a los tribunales, que han sido justamente los jueces los que en pandemia, junto con los dirigentes y las asociaciones, los sindicatos, pudieron traer mucha más protección a los trabajadores, pero insistían por una acción puntual digamos, a este panorama. Se reforzó el deber de cuidado, los empleadores deberían tomar todas las medidas. Bueno, tenemos un deber de cuidado, estableció en el 184, que se reforzó. Se propusieron también medidas alternativas de cumplimiento de obligaciones contractuales, como por ejemplo modalidad del teletrabajo, ¿ya? Y del trabajo a distancia, una ley que estaba ahí en espera y que muy pronto fue aprobada con todas las falencias que esa ley tiene y que tuvo en la implementación. Sé que mi colega Carmen Espinosa va a hablar después en otro panel de las plataformas digitales y todo, así que no me voy a referir mayormente a eso, pero sí fue una ley implementada muy a la ligera en realidad. También se dio la posibilidad que los trabajadores suspendieran sus labores y abandonaran el lugar de trabajo frente a un riesgo inminente, que es el 184 RIS, una norma que también fue bastante utilizada. Finalmente se contempla también cierre de empresa, se tipifican nuevas situaciones de multas laborales, se establecen licencias médicas muy importantes en esto, el tema de los cuidados, con la creación de una licencia médica preventiva de COVID por un máximo de 3 meses, mientras se mantuviera el estado de excepción para el cuidado. Se promulga también otra ley que posibilita el trabajo a distancia de las trabajadoras mujeres embarazadas. Se da una instructiva al sector público también para reforzar las medidas y ahí también nuevamente son las asociaciones las que tienen un rol preponderante y creo que me voy a referir a esto para ir acotando. También se promulga la ley que habla del ingreso familiar elite hasta un monto de dinero, una política pública que se ha seguido implementando. También hay, para conservar los puestos, se facultó el acceso a las prestaciones del seguro de desempleo en circunstancias bien excepcionales, pero aquí lo que tengo que decir es que lo que las empresas hicieron más bien fue suspender los contratos de trabajo y el pacto de reducción temporal de jornada fueron muy menores.
Mire, la verdad que hay varias otras, pero que quiero referirme más bien con los casos del tiempo que me queda ya a las conclusiones, sobre todo por el panorama que vivimos en Chile. Hay una frase, ¿no es cierto?, que a nosotros nos pega mucho, que es que el costo de la pandemia en nuestro país la pagaron los trabajadores. Y eso fue así. Se destacan varias medidas que podríamos decir que vinieron a contribuir a los trabajadores, pero la verdad fueron muy deficientes en la suficiencia. Se quiso ampliar la cobertura, pero no fue suficiente. Por diversas razones, las medidas fueron implementadas un tiempo posterior de que se fue afectada la ocupación de los trabajadores, los ingresos de los hogares, las medidas de confinamiento. Los ingresos de los proyectos, además en el Congreso y la discusión parlamentaria y la implementación de todas estas medidas tardías, fue justamente por esto de la conjetura que había que la crisis íbamos a salir muy rápidamente. La focalización resultó que en algunos grupos quedaran desprotegidos y necesitaban de apoyo, sentando la dificultad de llegar a respuesta hogares tanto al inicio como una vez que se profundizó la crisis. E hicieron necesaria entonces la sucesiva revisión de las leyes, que fueron puras soluciones técnicas y ampliación de beneficios en términos de cobertura, pero sin ninguna suficiencia. La mayoría de las propuestas fueron transitorias y contrastan, ¿no es cierto?, con la extensión de la crisis. Bueno, en esto se pone de manifiesto también el rol importante del Estado para promover la salud y seguridad del trabajo, la promoción de la actividad económica, la demanda y la protección de los costos del trabajo, ingresos y articular soluciones a partir del diálogo social que nunca estuvo presente en nuestro país. Pero quiero terminar más bien señalando que el panorama de nuestro país es muy similar, ¿no es cierto?, a lo que acabamos de decir, pero nosotros tenemos que empezar de una base mucho más feble que todos ustedes. Nosotros tenemos que reconstruirlo, porque el 4 de septiembre nosotros perdimos una oportunidad histórica para hacer las transformaciones y quedó en evidencia que tenemos un modelo que ha calado profundamente en cada uno de nuestros compatriotas y que el 30%, ¿no es cierto?, son grupos y no logramos este cambio, que fue el cambio de modelo. Y esto además unido a una maquinaria que es el poder no solamente de los que tienen el poder económico, sino también que tienen concentrado el poder de la información, puesto que el 60% que votó por rechazo al cambio, ¿cierto?, de modelo y el cambio institucional que tanto queríamos, la verdad es que se informó, como se dice, por la prensa. ¿Ya? Y eso no lo vimos, eso la verdad es que no aún queda desesperanzado. Y esperamos poder reconstruirlo lo más rápidamente y esperamos que este gobierno pueda sacar adelante todo lo que dice relación con el tema de cuidado, la erradicación de la violencia, con un sinnúmero de propuestas importantes para lo que estamos acá. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, y antes Raquel. La próxima expositora va a ser Cita Tinoco, de Colombia, de una de las primeras versiones de ex becarios, la segunda concretamente, una institución para todos nosotros, que nos va a describir la realidad colombiana. Y anunciamos al subsiguiente, que es Martín Bretón Sánchez de República Dominicana. Bueno, gracias. Gracias, Susana. Gracias a los colegas argentinos. Gracias a los colegas. Me anticiparon. Y esto no significa. No significa esto que esta sea una mesa netamente femenina. Porque, bueno, yo voy a dar datos sobre la brecha de género, cómo se profundizó en el caso de Colombia. No son datos que he tomado o que me los he inventado, son datos que vienen de una universidad prestigiosa, por decir la más prestigiosa, una de las más prestigiosas de Colombia, la Universidad de los Andes. Viene también del departamento que tiene constituido el país para manejar los datos estadísticos, que es el DANE.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Entonces, tomé estos estudios y verifiqué datos y en algunos casos me impactó el lenguaje que se utiliza por los técnicos, porque son los técnicos los que definen cómo es la situación. Por ejemplo, ¿y de dónde se genera esa mayor brecha y por qué se golpea más a las mujeres? Por el cuidado, la economía del cuidado, la protección al cuidado. Y encontramos, por ejemplo, datos, ¿quién protege a los niños entre 10 y 11 años? La mujer. Indirectamente puede que lo haga el hombre en unas proporciones muy bajas, pero la carga repercute. Yo tengo los documentos que los puedo facilitar. Señala en este estudio del DANE las tendencias de la situación del mercado laboral. ¿Y cómo señala esa tendencia? La mide y señala, dice, bueno, de manera directa e indirecta, ¿quién está al frente del cuidado? Y de acuerdo al lenguaje utilizado, señala, es desproporcionado el cuidado que se genera y la carga que se genera en la mujer. Entonces, me llamó la atención que en un documento técnico se señale así esa palabra, desproporcionado. Y se dan también las cifras. Entonces, la diferencia de cifras es asombrosa. Incluso traje un cuadro que data, es un cuadro que viene de 2019, 2020, 2021. Estos estudios no son antiguos, son de septiembre de 2022, en donde se analiza el resultado del COVID, el resultado del empleo y la brecha de género que se observó. Y señala el estudio, dice, la brecha de género en el 2022, septiembre de 2022, no se observan cambios, dicho por los técnicos. Entonces, no se presentan cambios en septiembre de este año. Entonces, nos preguntamos, ¿es normal que esta situación continúe? ¿Es normal o apenas aceptable que la carga en el hogar, no solo en materia económica, sino en materia de cuidado de los niños y de los jóvenes, esté inclinada a un solo lado de la balanza? Entonces, es una reflexión a que invito a todos los colegas, independiente del género, porque no es una reflexión para el género, es una reflexión para todos que queremos lo mejor para nuestros países y para nuestros jóvenes y también para nuestras mujeres, porque desgraciadamente hoy uno todos los días ve en los medios de comunicación los atropellos que se ejecutan en razón del género. Entonces, yo creo que, como decía Pedro hace un rato, debemos generar el cambio, debemos generar posiciones. Entonces, y no quedarnos en lo que nos señala el estudio del Departamento Nacional de Estadística de Colombia, que dice, no se observan cambios en la brecha de género. Entonces, pues,
dentro de ese marco debemos mirar un aspecto, la informalidad. La informalidad es ahora, como lo es, yo creo, en todos nuestros países. Entonces tenemos un marco de informalidad, también estudio reciente que tomo. Les voy a leer este pedacito. Dice, en el total nacional, para septiembre de 2022, la proporción de población ocupada informal se ubicó en el 58.8. Tuvo una variación de menos 0,2 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2021, cuando fue del 59,1. Entonces, fíjense, esta estadística se hace frente a las 13 ciudades más representativas del país, como son las capitales de departamento, empezando por Bogotá hacia abajo. Entonces, fíjense, esto nos muestra una realidad que nos lleva a concluir. La brecha de género sigue cada vez marcada. Y me excusan los colegas que me centre ahí, pero aquí mis compañeras me dijeron, no, insiste en la brecha de género. Entonces, estoy cumpliendo indicaciones, pero no me las invento, están aquí. Están en el Departamento Administrativo de Estadística DANE de Colombia. Entonces, dentro de ese marco, no sé qué me queda para concluir. Listo. Dentro de ese marco, los invito, uno, a que el cuidado no se genere solo en una persona de la familia. Dos, que todos contribuyamos tanto a nivel económico como a nivel familiar. Y tres, darle las gracias a todos por escucharme esta breve palabra. Gracias. Muy bien, cita aguda y breve. Ahora tenemos a nuestro compañero de la República Dominicana que nos va a dar su opinión sobre la situación en su país. Primero, agradecer que siendo yo un novato aquí, porque es la primera vez que vengo como participante del curso, como becario, a pesar de que fui, al parecer soy un poco más viejo que algunos, siendo ex, porque participé en el 2003, en el curso del 2003 en Bolonia, Castilla y Turín. La verdad que para mí nunca me voy a olvidar de esa primera charla en Bolonia, donde Romagnoli, el gigante Romagnoli, en esa facultad, en ese salón principal de la Universidad de Bolonia, nos dio una clase de filosofía del derecho del trabajo. Y eso, los que participamos pudimos disfrutar de eso en varios años. Siempre comento con que fue grandioso. Lástima que en el 2003 los profesores de Bolonia se enorgullecían de que la Emilia-Romagna era el centro del izquierdismo en Italia. Y con el devenir del tiempo, la Emilia-Romagna es el centro del pensamiento de derecha. Eso es muy preocupante. A mí me corresponde hablar sobre, voy a hablar, como soy el único representante de la República Dominicana, voy a hablar ahora y un poco más tarde, y entonces tengo la ventaja de que puedo hablar más utilizando el tiempo dado en cada uno del momento. Y ahora, en los 9 minutos que me quedan, voy a tratar de centrarme en qué cosa, qué puedo yo transmitirle a ustedes
de qué pasó en República Dominicana durante la pandemia, que pueda ser un poco diferente a ustedes para que en la tarde un poco después sacar otras conclusiones que podemos ver y qué podemos esperar del futuro que nos viene del trabajo. Lo primero que puedo decir, que la charla de la tarde, lo que vamos a tratar la tarde, la pandemia, lo primero que nos hizo, lo más importante, fue que nos acercó el futuro del trabajo. La pandemia nos acercó el futuro del trabajo a todos. Porque en Latinoamérica había pocos países que habían abordado el teletrabajo. Colombia, estaba discutiendo en Costa Rica, estaba discutiendo en Chile, pero pocos países teníamos normas del teletrabajo. Y una de las cosas que hizo la pandemia es que ya 2 años en todos los países tenemos o leyes, resoluciones, decretos que abordan el teletrabajo. Por tanto, lo que vamos a hablar en la tarde es fruto de la pandemia. Nos acercó, en lo que era el futuro nos lo acercó. Lo otro que podíamos compartir es, y quiero un poco, no sé, el que conoce la República Dominicana, quiero decir que la República Dominicana es un país pequeño de solamente 48.400 kilómetros cuadrados, comparte la isla La Hispaniola con Haití, siendo un país pequeño, diríamos, en toda Centroamérica, la economía de República Dominicana es la mayor de todo el Centroamérica y el Caribe, salvo Cuba, que el entramado cubano no está dentro del sistema y no podemos medirlo de igual forma porque tiene una forma de medición totalmente diferente, pero evidentemente Cuba es un país bastante grande que pudiera, cuando entraría a calcular el Producto Interno Bruto de Cuba, es mucho mayor que cualquier otra de la economía de Centroamérica. Importante señalar que República Dominicana en el año 1970 era un país eminentemente agrícola y el Producto Interno Bruto era de $1.400 billones. Y 50 años después, en el 2021, somos un país eminentemente de servicios turísticos, de servicios de zona franca, comercial, industrial y de servicios. Y estamos hablando de que estamos rondando los $95 millones, es decir, el avance económico del país es significativo. No obstante eso, la productividad se ha triplicado mientras el nivel de vida de los trabajadores dominicanos es el mismo nivel de vida que teníamos en los años 91, 92. Por tanto, ha habido un disparo ahí. También compartirle que el Gini, que mide el grado de desigualdad, en República Dominicana ha ido bajando drásticamente, estaba cercano a los 50 a inicio del 2000 y ya en el 2021 estamos hablando que estamos por el 39.7 y diríamos, comparado con todos los países de la región, hemos ido bajando esa diferencia de recursos entre uno y otro. En lo que me queda, quiero decir que la pandemia lo primero que dio a demostrar es la falta de provisión legal, tanto en la Constitución como en la ley de trabajo. La Constitución dominicana, si bien tiene el estado de emergencia, la Constitución no le daba poder al presidente de la República a llamar un toque de queda. Y por tanto, se utilizó una serie de artimañas para crear en la práctica un toque de queda sin poderlo declarar formalmente en la Constitución dominicana. Lo otro tiene que ver con que la ley laboral, cuando hablaba de suspensión de contrato, indicaba que los trabajadores no iban a prestar servicios y el empleador también estaba liberado de pagar prestaciones, de pagar salario. Por tanto, al haber la pandemia y haber toque de queda, significaba un gran reto, porque los trabajadores se iban a su casa sin obligación de los empleadores de pagar cualquier ingreso. Y en República Dominicana no tenemos todavía implementado seguro de desempleo, ni tanto en el formal ni en el informal. Hay una especie de ayuda de protección social similar a la que se implementó originalmente en Brasil,
a las familias muy pobres, pero a las familias muy pobres tienen unos pequeños ingresos de menos de como $60, pero a los demás implicaba no tener recursos durante la pandemia. Por tanto, el reto fue, y esto es muy importante, siempre en comunicación, empleadores, trabajadores y gobierno implementaron lo que se llamó un fondo de asistencia al empleo. El programa FASE, que previno y pude yo participar como asesor de la Asociación de Empleadores, pudimos nosotros proponerle al gobierno que implementara ese fondo de asistencia a través de la seguridad social al sector formal de la economía, los que estaban inscritos en seguridad social, darle dinero. La idea original propuesta era que esos fondos se le entregaran a un determinado monto de dinero, que más o menos fueron como $150. La propuesta original era que se lo entregaran a los empleadores y los empleadores se lo hicieran pagar por nómina. Pero como estábamos en elecciones, el gobierno quiso pagarlo directamente la nómina de cada uno de los trabajadores. Y se pudo lograr y implementar en un corto plazo, en un plazo récord de menos de un mes. Y todos los trabajadores que estaban en el sector formal de la economía recibieron $750 durante 3 meses que hubo de cierre, más o menos. El otro reto fue el trabajador informal, y este es otro de los problemas que tenemos en la pandemia. La informalidad, que es muy grande en República Dominicana, en la actualidad subió cerca al 60 y pico en la pandemia, ahora volvió a bajar y estamos cerca del 58. Trabajadores en informalidad, que no es lo mismo que el mercado informal, porque el mercado informal es menos, pero como la medición de la OIT implica amplía quienes están trabajando en la informalidad, estamos hablando de cerca del 58% de los trabajadores. Y una de las cosas que demostró la pandemia es que los economistas que estaban muy adecuados diciendo la informalidad está mal, pero podemos resolverlo. Una de las cosas que vimos que la informalidad hay que combatirla, porque la informalidad no ayuda a que demos protección social en momentos de emergencia. Lo dejo hasta aquí en un resumen muy importante y nada más me tomé 9 minutos. Esta tarde le voy a decir lo mejor. Ahora aparece en escena Amalia de la Viva, que es uruguaya de pura cepa y miembro de la Corte 2004, según supimos saber y averiguar, prestigiosa yurista uruguaya, y nos va a prometer un riguroso respeto al tiempo y le doy la palabra. Muchas gracias, Amalia, por favor. Bueno, gracias, Susana. Antes que nada, me parece que es de orden, porque además también así lo siento, agradecer, ¿no?, a los ex becarios de Argentina por ser tan maravillosos anfitriones, por permitirnos estar acá en la UBA, así que muchas gracias a todos. A los ex becarios de Uruguay, que en buena medida llegamos aquí cruzando el charco, convocados no por la diferencia cambiaria, lo quiero aclarar, sino por estas jornadas, especialmente a Sandra, que es nuestra Queen Elizabeth de los becarios, como yo siempre le digo, y a los queridos amigos Patricia, Gabriel, y a un trío de distinguidas laboralistas jóvenes, Virginia, Ana Laura y Natalia. Y además agradecerles a todos por tener la generosidad de escucharnos. Y como decía Susana, lo importante es el abrazo, así que yo desde acá los abrazo a todos. El tema propuesto realmente es tan interesante como complejo. Y si ustedes se ponen a mirar los materiales que tenemos, van a encontrar que en el programa dice presente y futuro de las relaciones laborales en América Latina. Pero en el punteo del tema que nos mandaron, dice así: el trabajo en tiempos de pandemia, principales políticas aplicadas por los gobiernos y actores sociales. Yo dije, bueno, esquizofrenia a full, y le mandé un mensaje a Riquelme. A ver si me podés aclarar de qué va esto. Me mandó un mensaje muy cordial que, por supuesto, contribuyó, ¿sí?, a toda la confusión que yo tenía.
En este marco, entonces, me di cuenta un poco que tiene que ver con esto que decía Susana, ¿no? Ver cómo estamos para ver, proyectarnos hacia el futuro y, por lo tanto, voy a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a dos ejes que para mí son los más relevantes. Nuevas tecnologías y COVID. Por lo tanto, como les decía, me voy a referir a estas dos cuestiones, pero sobre todo al modo en que fue atendida la pandemia en Uruguay, y luego voy a plantear algunas conclusiones y algunos desafíos de futuro, todo en los 12 minutos que se me conceden. Las nuevas tecnologías. El derecho del trabajo no tiene nada que temer a las nuevas tecnologías. El derecho del trabajo nace como fruto de la revolución industrial, con la fábrica como catedral de la revolución industrial, y por lo tanto, encontrarnos en este momento en una vorágine seguramente ni siquiera soñada de avances tecnológicos es simplemente un dato que en todo caso nos permitirá una readecuación de algunos principios fundamentales, una extensión de los márgenes de algunos conceptos importantes y, en mi opinión, nada más. El desafío de pensar el derecho del trabajo y las relaciones laborales en el marco de las nuevas tecnologías es tan importante que merece una mesa específica para eso. ¿Por qué? Bueno, porque la inteligencia artificial, la hiperconectividad, el trabajo por plataformas, el metaverso, todos elementos que impactan en el mercado de trabajo y en el modo en que trabajamos y en el modo en que vivimos y que nos relacionamos con los demás. ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Cómo Uruguay, maneja la pandemia? El tema, como les digo, teletrabajo, etcétera, merece una charla especial y por nuestra parte va a estar la Bea Samendi, así que los uruguayos vamos a estar muy bien representados. Uruguay tiene algunas características en el manejo de la pandemia. Yo voy a decir las que a mí me parecen más relevantes y las otras las podemos compartir en otro momento. Primero, un importantísimo rol del Sistema Nacional Integrado de Salud. Uruguay tiene un sistema integrado de salud muy fuerte que ampara al 100% de las personas que viven en Uruguay con independencia de el tipo de empleo que tengan y con independencia de si son ciudadanos o no. Segundo elemento muy importante en el manejo de la pandemia, en mi opinión, la colaboración entre la academia, la ciencia y el sistema político, con un papel absolutamente relevante, en mi opinión, de la Universidad de la República en todos los frentes. Lástima que después fue abandonada en la asignación presupuestal. Y por otro lado, la creación de un grupo asesor científico honorario, también, por supuesto, con personas extraídas de la Universidad de la República, que le dio una impronta realmente muy, muy importante al manejo de todas las políticas públicas en este sentido. Y una tercera característica que tiene que ver con esto de las políticas públicas. Políticas públicas llevadas adelante, en mi opinión, que han puesto el mayor peso económico y de problemas en el mercado de trabajo sobre los hombros de los trabajadores. ¿Cómo atendió Uruguay la pandemia en estos aspectos laborales? Bien, 5 puntos importantes que voy a tocar. La contingencia de salud, la contingencia de desempleo, la organización del trabajo, los beneficios directos a los empleadores y qué pasó con el diálogo social. Poca cosa. La contingencia de salud. Uruguay lo que hizo fue, en el aspecto de seguridad social, redimensionar algunos mecanismos que ya tenía y les dio otro alcance en términos subjetivos, en términos objetivos y en términos de extensión de la cobertura. De esta manera, personas que inicialmente en contextos normales no hubiesen tenido estos beneficios, sí, los obtuvieron de este modo. ¿Quiénes? Por ejemplo, trabajadoras embarazadas que no podían ir a trabajar, aunque no tuvieran patologías propias del embarazo, sí, que fueron amparadas al seguro de enfermedad, e incluso personas que no estaban en relación de dependencia y que por lo tanto fueron amparadas, y que de todos modos igual fueron amparadas al seguro de enfermedad, lo mismo que los mayores de 65 años, aun cuando se les hubiese acabado el plazo de cobertura, incluso habiendo perdido sus trabajos. Segunda contingencia, desempleo. Fueron amparadas por la seguridad social por extensión del seguro de paro muchas personas que, de nuevo, bajo situaciones normales no hubiesen tenido la cobertura por haberla agotado, por no haber registrado el plazo mínimo de aportes, ¿sí? E incluso por no estar en una relación subordinada de trabajo. Por ejemplo, DJs, personas que trabajan en producciones fotográficas, cinematográficas, artistas,
entrenadores personales, docentes de educación física, etc. Tercer tema, organización del trabajo. Varios aspectos se tocaron en relación a la organización del trabajo, voy a nombrar dos. Primero, extensión del plazo para gozar la licencia que se genera en un año y se debe gozar en el siguiente, se extendió el plazo en el que es posible gozarla a 2 años más adelante en sucesivas cuestiones. Y un segundo elemento que es la aprobación de la ley de teletrabajo, un tema que se venía hablando de hace tiempo, pero que por supuesto se vio urgido por la cuestión de la pandemia, en una regulación que para mi gusto es bastante deficitaria, pero en la que tenemos. Cuarto tema, beneficios directos a los empleadores. Los empleadores han transferido este riesgo, ¿sí?, esta contingencia, claramente a la seguridad social, ¿sí?, que lo que les permitió no tener que soportar determinadas cuestiones económicas, pero además se les proveyó de determinadas facilidades a la hora de los aportes patronales a la seguridad social. Pero sobre todo, en el sistema de consejo de salarios se estableció un periodo puente, ¿sí?, que luego además se reeditó, ¿sí?, lo que provocó que durante todo el tiempo de la pandemia los trabajadores no tuviesen ningún tipo de ajuste salarial, transfiriéndose o llevándose esos ajustes más adelante, lo que ha significado una pérdida de salario muy importante, por lo menos del 10% de los salarios de los trabajadores, de la mano de los no ajustes, ¿sí? También perdieron salario porque fueron amparados por la seguridad social percibiendo más o menos la mitad de su salario. ¿Qué pasó con el diálogo social? Creo que hubo un fuerte dinamismo a nivel de diálogo social, pero sobre todo en lo que es el Consejo Superior Tripartito, que es el órgano de gobernanza de las relaciones laborales, por donde pasaron buena parte de las discusiones sobre cómo afrontar los efectos laborales de la pandemia. Pero, como les digo, a nivel sectorial, a nivel de rama de actividad, realmente la característica fue la ausencia de ajuste y, por lo tanto, de nuevo, esta pérdida de salario. Por último, y para respetar el tiempo, conclusiones y desafíos. Como les decía, para mí en Uruguay reposó sin duda claramente sobre los trabajadores todo lo que tiene que ver con el impacto enorme del COVID en las relaciones de trabajo. Primero, vieron mermado su salario por el amparo a la seguridad social, que por definición nunca es del 100% de los ingresos. En segundo lugar, porque la seguridad social hizo un enorme esfuerzo, ¿sí?, para pagar un montón de contingencias y recibe transferencias del Estado. Pero esas transferencias, ¿de dónde vienen? Vienen en muchos casos, de lo que se denominó el Fondo COVID, que no es otra cosa que un aporte extraordinario de aquellos empleados con mejores salarios, ¿sí?, para soportar de nuevo las consecuencias. Todo esto además en un contexto actual donde se está discutiendo reforma a la seguridad social, ¿sí?, que no es otra cosa que una reforma jubilatoria con pérdida de salarios, de derechos y de beneficios para los trabajadores. Y en tercer lugar, no se pidió nada a cambio de los empleadores. Y para mí esto es un debe gravísimo. No se pidió nada a cambio, no se pidió mantenimiento de puestos de trabajo, no se pidió soportar, complementar salarios, realmente no se pidió nada. Cuarto elemento importante, el uso de herramientas vigentes, poderosas, que ahora vinieron a demostrar su valía, ¿sí? Una enorme tasa de formalización. Uruguay tiene un gran espacio de trabajo formal, ¿sí? Es la regla, no es la excepción. Podríamos decir que ahora las estadísticas se están dando un poquito menos, pero en general esto es así. Un sistema nacional integrado de salud muy potente que provocó una cobertura correcta de la contingencia salud desde el punto de vista médico. Unos consejos de salarios con mucho dinamismo, pero en cierta encrucijada que también viene del lado de un cambio en el signo político a partir del 2020. ¿Cuáles son los desafíos de los sistemas de relaciones de trabajo nacionales a la luz entonces de lo que enseñó la pandemia? En primer lugar, la importancia de los cuidados y la valorización del trabajo de quienes cuidan. No es un secreto que la pandemia afectó enormemente a todos, pero mucho más a quienes cuidan. Y quienes cuidan son mujeres, ¿sí? Entonces, un enorme problema que en Uruguay además se ve
muestra su cara más terrible, ¿sí? Por un problema que tenemos que tiene que ver con la alta tasa de violencia y de femicidios que tiene nuestro país, que además se exacerbó en la pandemia. En segundo lugar, la importancia del sistema de seguridad social, lo cual reabre nuevamente, en todo caso, una discusión que ha tenido lugar en la academia, pero que hemos dejado bastante olvidada, que es la discusión sobre el salario básico universal. Y en tercer lugar, más diálogo social, más diálogo social, más diálogo social. Nada más. Está preparándose en su atril Andrea Ochoa. Está representando a Venezuela en un esfuerzo muy grande por venir. Les agradecemos muchísimo y mantener la representación de Venezuela, que para nosotros es muy importante. Así que, Andrea, tenés tus 12 minutos. Bueno, primero que todo, un saludo en nombre de todos los venezolanos a todos los becarios. Gracias también a este panel que me acompaña, presidido por una muy querida amiga para todos los becarios, que es Susana Corradetti. Susana Corradetti es el homólogo de Oscar Hernández para los venezolanos. Ella siempre tendrá un lugar en los encuentros de becarios. Lamentándolo mucho, Oscar pues no los acompaña en estos momentos. Y yo me paro porque yo vengo de la academia, entonces estoy acostumbrada a hablar de pie y me incomoda un poco estar sentada, no es por otra cosa. Entonces, por eso me paro. Bueno, es difícil hablar de Venezuela, bastante duro. Las condiciones son totalmente diferentes. Voy a empezar diciendo que Venezuela en el momento de la pandemia pues presenta una caída económica bastante fuerte, también una crisis de los servicios públicos, una falta de combustible, y aparte de eso se le suma también estamos sometidos a un procedimiento de control por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Venezuela por primera vez celebró un procedimiento de queja con el nombramiento de una comisión de encuesta por violación a la libertad sindical, al salario mínimo y al convenio 144 del diálogo social. Entonces el panorama no es muy alentador y a esto se le suma una pandemia. ¿Y cómo fue la respuesta de Venezuela ante la pandemia? Bueno, el presidente, una vez que la Organización Mundial de la Salud anuncia la pandemia, nuestro presidente el 13 de marzo dicta un decreto de estado de alarma. El estado de alarma forma parte de las 3 formas de excepción del estado de excepción que nosotros tenemos en la Constitución Nacional. No es momento para yo tratar si ese estado de alarma era necesario, ni tampoco de la constitucionalidad ni de la legalidad del mismo. Pero esa fue la forma en que se reguló la pandemia. Este estado de alarma tiene una duración de 30 días, prorrogable por 30 días más, y está sujeto al control legislativo y también al control judicial que hizo el presidente. Una vez que se vencía un decreto, teníamos una prórroga de 30 días, luego teníamos otro decreto y otra prórroga de 30 días, hasta el final del 2020. ¿Qué pasó con este decreto? Este decreto suspende las prestaciones de servicio, solamente podían trabajar las empresas básicas, los servicios públicos que no se podían detener en materia de pandemia, el servicio de agua potable, energía eléctrica, transportes de combustible, expedios, medicina, hospitales, clínicas privadas, etcétera, para atender, en este caso, los enfermos de parte de la pandemia. Aquí tenemos 2 consecuencias importantes. La suspensión de las otras actividades que no estaban dentro de las empresas excepcionadas, pero aparte el decreto establecía que podía seguir prestando los servicios a aquellos trabajos que lo pudieran hacer desde su habitación. Entonces,
¿qué tenemos? Por una parte, suspensión y por otra parte, podían seguir trabajando aquellos trabajadores que podían desempeñar sus actividades dentro de su casa de habitación. A esto, pues técnicamente se le llamó una forma forzada de trabajo a domicilio. Y dentro de este trabajo a domicilio se incluye también el teletrabajo. Déjenme decirle que Venezuela es de los pocos países que no ha dictado unas normas sobre el teletrabajo. El teletrabajo se regula a través de ¿qué? El antiguo régimen que tenemos nosotros en la ley de trabajo que se refiere al trabajo domiciliario. Ese trabajo a domicilio pues tiene unas normas bastante generales. ¿Por qué? Porque cuando entró en vigencia la ley del 2012, pues quedó en una norma programática que este trabajo se iba a regular a través de una ley especial. Estamos en el 2022 y todavía no se ha desarrollado esa norma programática. Además, también tenía un único aparte en este trabajo a domicilio, que si este trabajo a domicilio implicaba el uso de tecnología, se podría dictar un reglamento especial. No tenemos todavía normas especiales en materia de teletrabajo. Sí, al momento de la pandemia se presentaron anteproyectos a la Asamblea Nacional. Estuve por cualquier vía buscando el anteproyecto. Parece que es secreto y no tuve oportunidad de leer cuáles son las normas que se están, en este caso, que son propuestas para regular el teletrabajo. Eso es lo que tenemos en cuanto a las consecuencias. La otra es suspensión de las labores, pero tenemos un problema en nuestra ley del trabajo. Esta suspensión de las labores prácticamente la podíamos enmarcar dentro de ¿qué? Del caso fortuito y la fuerza mayor. Pero ¿qué pasa en la suspensión de la relación de trabajo? En Venezuela, ¿cuál es su importante consecuencia? El trabajador no está obligado a prestar el servicio, pero el patrón no está obligado a pagar el salario. Entonces, esto traía importantes consecuencias dentro de aquellas actividades que no estaban dentro de las excepciones ni aquellas donde el trabajo se seguía prestando o se podía seguir prestando en la casa de habitación. Luego se fue levantando poco a poco, se fueron incorporando actividades, lo que se llamó en primer lugar una flexibilización controlada. En principio era 5 días de trabajo por 10 días de confinamiento voluntario. Luego se fue levantando también ese tiempo en el 7x7. ¿Cuál era el 7x7? 7 días de trabajo y 7 días de confinamiento voluntario y social, como así lo llamó el Estado, hasta que se incorporaron de nuevo a todas las actividades. Esa fue la forma como se llevaron las relaciones de trabajo en este periodo de pandemia. En cuanto al mercado de trabajo, pues el mercado de trabajo también tenemos importantes cambios. Dentro de esos cambios, ¿qué podemos mencionar? En primer lugar, una caída más o menos en un 21.8% del empleo formal. Y de ese empleo formal representa el 70% del empleo público y el 30% del empleo privado. Pero antes déjenme hacer una acotación. Tenemos un problema grave en Venezuela porque no tenemos cifras. Las cifras están atrasadas. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística no están actualizadas. El Estado no nos da cifras. ¿De qué cifras yo estoy tratando de utilizar para darle más o menos una muestra del mercado? Es la encuesta en COVID que realiza la Universidad Católica Andrés Bello, que creemos que el conjunto de técnicos que la elaboran, pues nos da un análisis objetivo de cifras, porque simplemente pues no tenemos cifras. La encuesta se llama la encuesta en COVID porque es la encuesta de condiciones de vida que va realizando a través de un muestreo de encuesta por hogares. En esa encuesta, pues como decía anteriormente, nos refleja una caída de 21.8 puntos en porcentaje del empleo formal respecto del año 2014. ¿Por qué es el año 2014? Porque es el año que se toma como referencia donde teníamos cierta estabilidad económica que después fue en caída. Luego también podemos mencionar que la actividad que tenemos con mayor porcentaje, un 55% de lo que refleja la encuesta en COVID, es el trabajo por cuenta propia. Y luego
También podemos mencionar que tenemos más o menos una población económicamente activa de 22 millones más o menos de personas. De esos 22 millones de personas, el 35% están ocupadas. El 25% son personas inactivas, donde podemos mencionar el trabajo del hogar, también podemos mencionar los jubilados, los estudiantes, etc. Y luego una cifra del 34.4% que representa los desempleados, donde tenemos el 7% de las mujeres con hijos que buscan un empleo. Tenemos también un porcentaje del 16% de desempleo desalentador, y luego tenemos un 11% de empleo visible, y por último un 3.7% de desempleo abierto. Esta última cifra llama la atención. ¿Por qué? Porque es muy baja. Y cuando se examinan los expertos, como decía, citando expertos económicos, pues dicen que es muy baja porque existen muchas formas en Venezuela de otro tipo de desempleo, que es el desempleo encubierto. Cuando se analiza este problema del desempleo encubierto, ¿en qué terminan los técnicos? Los técnicos simplemente dicen una frase que es muy fuerte para nosotros, que en Venezuela no hay dónde trabajar. Tenemos que ver también este panorama, no lo podemos ver aislado de un gran movimiento migratorio. Ya que compañeros mencionaron que este movimiento migratorio está incidiendo también en otros países, sobre todo lo que se refiere a la informalidad. No tenemos cifras exactas de cuántas personas se han ido de Venezuela, pero generalmente se están haciendo estudios con los países receptores. Y en cuanto a los países receptores, tenemos que se han ido hasta el momento 5,5 millones de venezolanos, más o menos, porque se está contando a través de ¿qué? De los controles que realizan otros países, que no necesariamente es la cifra total. Le contaba yo a un compañero ahorita que con mucho dolor, porque me duele, cuando venía al encuentro, todavía veía caminantes, porque yo vengo de un estado fronterizo, yo no vengo de la capital, y veía caminantes para salir a pie por la frontera colombiana. No estoy hablando de hace un mes, en un año, estoy hablando de hace 4 días, que todavía veo caminantes, familias con niños, desplazándose hacia la frontera, no sé a dónde, porque hubo un movimiento muy, muy violento en estos días, terrible, para pasar por la frontera del Darién, que saben que es entre Panamá y Colombia, terrible. Hubo mucha gente que murió en el camino para llegar ahora a Estados Unidos, al sueño americano. O sea, ya estaban orientados este movimiento migratorio hacia los Estados Unidos, pero ya saben que hubo un cierre, hay un cambio de política migratoria en Estados Unidos, pues no sé qué pueda pasar con estos venezolanos. Yo me estoy pasando el tiempo, pero no sé si me dejan decir qué políticas usó el Estado, porque es que es diferente en nuestro caso. Claro. Entonces, muy duro, muy difícil. Y quiero Aparte te fuiste ahí para no agarrar el papelito. No, para no agarrar nada. Y no me pasan el minuto, pero termino. Políticas que usó el Estado para colaborar con las empresas, pues el Estado asumió el pago de las nóminas por 6 meses. Lo que sí no tengo las cifras es que si esto fue una cobertura para todas las empresas o cuál fue la cobertura. Aparte, también se prohibió el cobro de los capitales en materia de crédito y de intereses por un periodo de 6 meses. También se prohibió el desalojo para proteger a la pequeña y mediana industria. Luego también se prohibió el cobro de aranceles para la inscripción de nuevas empresas en materia de registros mercantiles, que es costoso en Venezuela. Nada más llevar los libros obligatorios de contabilidad, pues tiene un costo más o menos de 200 bolívares. Y también una política fiscal que prohibía que las empresas pequeñas y las microempresas pagaran el impuesto sobre la renta de sus ingresos hasta el 21 de diciembre. Aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque la legislación venezolana no define en ninguna parte qué es la pequeña y mediana empresa.
Por lo tanto, no sé si queda claro esta política tributaria en materia de la pequeña y mediana empresa, porque la base imponible es tan baja que todos estamos obligados prácticamente a pagar impuestos. Además, se obliga a tener una máquina tributaria que tiene un costo de $1,000 para la pequeña empresa, que es muy difícil, que no se eliminó en periodo de pandemia. También, en cuanto a los salarios, bueno, ya les había dicho que el Estado asumió el pago de 6 meses de la nómina de las empresas, pero también se incorporó una ayuda para los trabajadores informales y por cuenta propia. Pero se hacía a través del sistema Patria, y aquellos que obtuvieran un carnet biométrico donde podían tener acceso a estos bonos, que es la política que ha tenido este presidente para ayuda a los más desfavorecidos. Pero tenemos un problema, ya sea por razones ideológicas o de objeción de conciencia o lo que ustedes quieran llamar, no todos se incorporan al sistema Patria. Entonces hay una parte que no está recibiendo estos bonos. Estos bonos tampoco son tan altos porque va desde $0,50 hasta 4, pero algo es alto. Luego, también para los hogares más desfavorecidos, pues está la otra parte, que es el comité de producción, los comités de producción que reparten alimentos, que venden alimentos a un muy bajo precio, que es entre las familias más desfavorecidas, que tiene un costo de $10. Este fue el mes de octubre, que son $2. Perdón, $1 porque ya ha variado. En Venezuela se devaluó hasta el dólar. También tenemos una política monetaria bastante sui generis. Tenemos una dolarización de facto. Esto ha implicado también en los salarios. La moneda legal, el curso, la moneda legal para nosotros es el bolívar, pero ha sido tan bajo que las empresas están pagando en dólares. Y en mi región, pues hay 3 monedas: dólares, pesos colombianos y bolívares. El trabajador se le puede pagar por estas 3 monedas, pero se liquida con salario mínimo. Y entonces, pues ahí tenemos una precarización del trabajador. El salario mínimo son 330 bolívares, que en este momento son $13. Y aparte, los trabajadores reciben un ticket socialista para alimentos de 45 bolívares, que representa en este momento solamente $4. En cuanto a la política de seguridad social, pues le corresponde al patrono que el trabajo se desarrolle en un medio seguro y saludable. Como en otros países, al COVID no se le dio carácter de enfermedad ocupacional. Para hacerlo, pues tiene que cumplir los criterios jurisprudenciales, que es probar el nexo de causalidad que existe entre la enfermedad y su vínculo con la empresa y los deberes del patrón. Simplemente se dictó una simple norma que establecía o regulaba en la incorporación a la empresa, la resolución 90, que establecía, se llamó de responsabilidad social frente al COVID, que establecía los parámetros de bioseguridad que deben tener las empresas para la incorporación de los trabajadores, como uso de mascarilla, la distancia establecida, y el control de lavado de manos, más la temperatura. Disculpen que me haya extendido. Ese es el panorama que tenemos en Venezuela. Creo ser lo más objetiva, no tener implicaciones. Esperamos pues tenemos ahorita un repunte en la economía, que ustedes han leído en los periódicos, bastante interesante. Incluso los órganos internacionales, al país que le ha asignado más porcentaje de crecimiento económico, parece mentira, es Venezuela. Esto es pues por la dolarización, por el aumento del precio del petróleo. No sabemos cómo se va a comportar en Europa después del invierno boreal, porque tenemos gas y tenemos petróleo, que puede hacer que tengamos los ojos sobre Venezuela. En segundo lugar, las remesas. Las remesas han sido importantísimos ese movimiento obligatorio, porque han entrado una cantidad de dólares que han aumentado el consumo. Ahora bien, se habla de un aumento en 2 cifras, pero no tenemos cifras del año pasado.
Entonces, pues no podemos decir seria y ciertamente si eso es un verdadero crecimiento económico. Entonces, el panorama, pues, no es tan desfavorable. Muchas gracias. Bueno, llevando ya el papelito. Muchísimas gracias, Andrea. Ahora, ¿cómo hago para disciplinar a César Arese? Solo invocando su calidad de anfitrión y pidiéndole brevedad por la salud mental y física de esta coordinadora. Porque tengo en la gatera al doctor Mercado, que pidió intervenir brevemente. Entonces, como tuve el corazón brando como la manteca, decía el poeta español, estamos con un representante más inesperado. Así que estoy en tus manos, César. Gracias, Susana. Mejor que agradecer es devolver. Voy a donar un libro, Desafíos Actuales en Derechos Humanos Laborales, para que se sortee o para que se lo guarde, pero en fin. Lo que tiene que ver con la breve intervención que va a aportar a la confusión general de la mesa, porque la mesa tiene un título que habla del presente y futuro, pero luego tiene un rol que habla del COVID. Entonces yo no voy a tocar ninguno de los dos temas y voy a tratar de, en el marco de lo que fue la historia reciente del derecho del trabajo, algunos temas de agenda presente. Y ahora sí, pues, pulsar el tiempo y la idea son 6 tesis en 12 minutos, 2 minutos para cada tesis acerca de esta cuestión. Primero, comienzo por lo que tocó la compañera venezolana. El COVID planteó el desafío de si era o no enfermedad profesional. Algunos países como Argentina la consideraron presuntivamente o enfermedad profesional. Llama la atención sobre la salud y la seguridad en el trabajo como con un elemento fundamental. Conexión. La OIT hace apenas 4 meses amplió la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales incorporando un entorno seguro y saludable como derecho fundamental. Proyección hacia el futuro de los convenios 155 y 187 de la OIT con base en la experiencia del COVID. Primera tesis. Segundo, hace 5 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos lanzó Lagos del Campo contra Perú, donde estableció el derecho humano a la estabilidad en el empleo. La pandemia volvió la mirada sobre la estabilidad en el empleo. Caso argentino, se prohibieron los despidos durante 2 años. Y esto ocurrió en otros países también. El sistema jurídico procesal y la realidad del mundo del trabajo contuvo a los trabajadores. Y esto nos proyecta hacia el futuro de repensar la estabilidad del trabajo. Esta es la segunda tesis. Tercera tesis. La pandemia colocó de una agenda subalterna al primer lugar las tareas de cuidados. Creo que en numerosos países. En el caso de Argentina, se incorporó el teletrabajo, la posibilidad de que la trabajadora, el trabajador pudiera ver sus tiempos de intervención, de participación en el teletrabajo, o bien sus pausas. Se reglamentó en el caso argentino un artículo de la Ley de Control del Trabajo estableciendo la obligación de guardería para empresas de más de 100 trabajadores y otras reglas que no voy a esperar, no voy a explicar. Y hoy por hoy se discute un proyecto nacional de sistema de cuidados en Argentina que tiene estado parlamentario impulsado por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Y esto es un dato insolable. Cuarta tesis. El rol de la negociación colectiva en épocas de crisis y en épocas de desarrollo normal de la actividad laboral. En el caso del COVID planteó la necesidad que asumieron algunos países y otros no, de negociar colectivamente el mantenimiento de los puestos de trabajo y el nivel normativo. Caso argentino, hubo acuerdo entre las centrales sindicales y empresarias
que ayudan a retener mano de obra, mantener ingresos, y esto yo le rindo un pequeño homenaje a la negociación colectiva en caso de emergencia y con su proyección permanente en el mundo del trabajo. Quinta tesis. Un nuevo llamado de atención sobre las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades clásicas, en la relación de dependencia es una situación de vulnerabilidad y hay demás que no obedece, la relación de poder. Pero nosotros tenemos una... aquí se habla de vulnerabilidades claramente, la marginalidad, la informalidad, etcétera, etcétera, pero hay un nuevo modo de vulnerabilidad que es la digital, en dos aspectos. Uno, la marginación digital, y el segundo, la captación digital del mundo del trabajo, que ha llevado a filósofos como Juhan a decir que el mundo del trabajo está hoy con un alto componente de ganado laboral. Lo digo en forma provocativa, retomando a Juhan. O donde los trabajadores ponen ya no la mano de obra, sino el cerebro de obra al servicio de la empresa, de tal manera que se someten voluntariamente. Es un nuevo modo de vulnerabilidad que debemos atender junto con las vulnerabilidades clásicas y las hipervulnerabilidades también clásicas. ¿De qué modo? Dos. Uno, el rol del Estado con los sistemas de seguridad social universal. Y dos, propongo un nuevo modo del empleo de las nuevas tecnologías de la comunicación e información en precisamente comprender las vulnerabilidades, detectarlas y darles soluciones. Y finalmente, sexta tesis, la pandemia dio un marco para la aprobación del convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Fíjense ustedes, quedaron. Hoy hay 20 países que han ratificado el convenio 190, de los cuales casi la mitad son de América Latina y creo que están representados aquí. Y esa es la realidad del mundo presente. Recuperar los derechos humanos, digamos, potenciar los derechos humanos laborales en sus dos aspectos, podríamos decir. El primero que enuncié, salud y seguridad del trabajo, así lo acaba de reconocer OIT y ahora desarrollado a través del convenio 190. Y cierro entonces resumiendo y diciendo, en suma, ¿qué nos podría decir que nos dejó la pandemia? Primero, reorganización de la salud, de la seguridad, de la salud del trabajo, así lo acaba de confirmar OIT, las tareas del empleo, las tareas de cuidados, el rol de la negociación colectiva, fundador del derecho del trabajo y futuro del derecho del trabajo, la atención de las nuevas vulnerabilidades en el trabajo y exhortar a que en nuestros países continuemos ratificando e incorporando en nuestros sistemas internos, reglamentando el convenio 190. Muchas gracias. Bueno, le pedimos al doctor Mercado que con solvencia y rapidez tome el micrófono y 7 minutos. Estamos pasados de tiempo. Gracias por escucharme. Así como la compañía Susana recordó a dos entrañables compañeros que están con nosotros, yo quisiera recordar a un compañero que está con ustedes, fue compañero nuestro en el 2017. Buen actor, un hombre brillante y un gran amigo. Bueno, hasta aquí el comentario y el reconocimiento. A ver, hace 4 años cuando nos vimos la última vez, México vivía una gran esperanza. La nota. Empiezo por la conclusión. La primera declaración que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al tomar posición, fue de que no habría una sola reforma fiscal. Eso trajo como consecuencia que al no haber reforma fiscal, los programas sociales, ¿de dónde se van a financiar? Eso es elemental. Bueno, la financiación de los programas sociales se han alimentado de la destrucción del sistema de guarderías públicas,
atentando contra un derecho fundamental de la mujer para el acceso, y digo de la mujer porque el hombre es incooperable en ese sentido, sin participar en ese sentido. Destrucción del sistema de investigación, de fideicomisos para la academia, despido de decenas de miles de trabajadores del sector público, emisión de una ley de salarios máximos para el sector público que disminuyó en un 40% el salario de sectores importantísimos de la burocracia, y todos los fondos que hubiera de cualquier tipo se tomaron para el financiamiento de 3 proyectos esenciales que él impulsó: un nuevo aeropuerto, una refinería, en lugar de impulsar políticas de nuevas energías, y un tren en el sureste. Nadie está en contra de las inversiones. El problema es cómo te financian. Bueno, el problema que tenemos en ese sentido es que el panorama económico no se ha modificado. El trabajo no es una prioridad política del gobierno mexicano actual, no obstante de tener un discurso de izquierda. No existe el trabajo. Existe todo un proceso de programas de financiamiento que tienen como objetivo mantener una cierta presencia popular que les dé un resultado electoral. Por ejemplo, tienen un programa de jóvenes para el futuro, que se le denomina, en donde a estos jóvenes que no trabajan, pero que ya terminaron una carrera, se les inserta en una empresa, se les paga una cantidad mínima durante un año con la esperanza de que la empresa lo recupere después de ese año. Ha sido un fracaso total. Sin embargo, aquí habría que señalar una cosa muy puntual en este programa. No es un financiamiento para los más pobres. Son estudiantes, nenes que ya terminaron, que tienen un cierto nivel. Por lo tanto, la desigualdad en México no se ha disminuido. Un dato interesante que les voy a dar en la Ciudad de México: la distribución del valor generado por las empresas. Miren ustedes, en América se supone que el pago a los dueños es del 44% y a los trabajadores del 56%. El valor generado por las empresas, según la OIT, la OCDE, y el INEGI. Según la OCDE, de los 38 países que la conforman, el 31% del valor que se genera se paga a los dueños y el 69% a los trabajadores. En mi país, en México, el 66% del valor que generan las empresas se lo quedan los dueños, solo el 34% va a los trabajadores. Eso significa un deterioro en las condiciones de trabajo sensible, que frente a la ausencia de una política expresa y un interés expreso por parte de este gobierno sobre el mundo laboral, ha impedido que se enfrente ese fenómeno. Se han aumentado los salarios mínimos porque ha habido presiones internacionales, no por decisiones internas políticas. Se ha hecho una reforma laboral sobre libertad y democracia sindical por presión de Estados Unidos, del gobierno de Obama en su momento y de Trump, porque los sindicatos norteamericanos presionaron para que existieran condiciones de libertad y democracia sindical en México, para que se encareciera la fuerza de trabajo y dejara de ser México un país atractivo para traer empresas de Estados Unidos a México, porque sale mucho más barato producir en México que en Estados Unidos. Es una visión un poco limitada, pero ese era el discurso. Y se modificó el sistema de justicia laboral en México para que los juicios, bueno, fuimos el último en llegar. Primero modificó toda Latinoamérica, con la idea de que los juicios duraran 6, 8 meses más o menos. Con nosotros acabo de resolver un asunto hace 2 semanas que tiene 18 años, pero el promedio anda en 8 o 9 años. El nuevo sistema se acaba de instrumentar. La magistrada Jiménez Morales, un servidor, intervenimos en los grupos técnicos de elaboración de la ley, pero la ley no quedaba al final, como decían los grupos técnicos, sino como se negociaba entre las partes. Consecuencia, se está instrumentando
el nuevo procedimiento laboral y el nuevo centro de registro colectivo para la vigilancia de los sindicatos, más que vigilancia, perdón, para el registro de los sindicatos bajo situaciones de precariedad porque no se les dota del presupuesto diferente. Dato. Todo el nuevo sistema laboral ya trae rezago. El sistema más desarrollado de todos los sistemas, porque se tienen que instrumentar 32, uno por entidad federativa y otro federal, el más desarrollado de ellos va a terminar con 6,000 expedientes de rezago a fin de año, durando un promedio de 1 año los asuntos. Vamos avanzando hacia un nuevo fracaso en el sistema de justicia laboral. No hay que ver. Esto que yo estoy diciendo ahorita, me considero un hombre de izquierda, me colocaría inmediatamente en el discurso presidencial, en el conservadurismo, el neoliberalismo y la insensibilidad social. Gente de izquierda, sectores amplios de izquierda en México, organismos de izquierda, han sido defenestrados del gobierno porque no comparten las visiones autoritarias, lo digo así, del presidente de la República. Él opina, hace una mañanera todos los días de 2 días, fija la agenda y el que le contradiga está en contra de él. Es su enemigo jurado. Gente reconocidísima, prestigiadísima, está puesta del otro lado, obra y gracia. Muy rápido porque me decía Susana que había una explosión. ¿Qué quisieron pues? Hace 4 años traíamos la esperanza. Se habían ganado las elecciones. Hoy, sinceramente, no advertimos en el escenario político de nuestro país y en las políticas de empleo alguien que se interese por el trabajo. La principal candidata a la presidencia de la República, por parte del grupo Morena, es el de izquierda, cuando ganó la Ciudad de México, la primera acción que tomó fue desaparecer la Secretaría del Trabajo. Tuvimos que ir grupos de laboralistas a decirle la importancia del trabajo a una persona de izquierda. Y los intentos por entender cómo se están legitimando el mundo colectivo han sido muy limitados. Una de las exigencias internacionales que se le hizo a México fue que tenía que terminar con los contratos colectivos de protección, que era una simulación que partía desde la ley, bajo la cual las dirigencias sindicales y los patrones firmaban contratos a espaldas de los trabajadores. Se concentran todos los contratos que existen en el país, 550,000. Serán 4 años para que se legitime uno. El sindicato concurría, va a una autoridad, le pregunta a los trabajadores si están de acuerdo, y si los trabajadores están de acuerdo con el contrato, se legitima y sigue funcionando. Bajo pena que marcaba la ley que si no se concurría en 4 años, el contrato desaparece, aunque prevalecen las condiciones de trabajo. Bueno, en mayo del año que entra se vence el plazo de 4 años. 550,000 contratos registrados. Van 7,500 legitimados. Hay más de 540,000 contratos ahorita que se supone eran una farsa, porque no hay quien los reivindique como contratos válidos. Pongámonos optimistas. De aquí a mayo, 15,000 más. 22,500. La realidad colectiva en nuestro país implica que 527,500 contratos no existían, era una simulación. Tenemos un 10% de afiliación sindical, la inmensa mayoría con sindicatos oficialistas charros que ya se acomodaron a este gobierno. De los primeros actos que hubo es todos los actos obreros, los de la CTM, la CROC, los charros sentados a un lado del presidente. Los sindicatos que habían acompañado en la campaña electoral al presidente AMLO, ausentes.
crónica de una esperanza. Hasta aquí, compañero. Bueno, yo primero agradezco a todas y todos el esfuerzo de síntesis. Y creo que hemos logrado, sin abrogar méritos que no me corresponden, llegar a una base de información común para pensar en el futuro que nos viene por delante. Con todo lo temeroso que puede ser pensar en el futuro, pero tenemos un gran desafío. Y yo también agradezco la bondad que han tenido de aguantar a esta moderadora. Muchísimas gracias.